todo aquel que en esta tarde, amén, me pueda acompañar con la lectura de la palabra. La lectura está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 31. Y voy a leer del 1 hasta el 4, por eso podéis estar sentados, amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra del Señor: los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros lo alcanzaron y fueron gravemente heridos por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Amén. Gloria al Señor. Señor Dios mío, bendito Padre, yo quiero rogarte en esta tarde, Dios del cielo, que tú permitas, Padre amado, que tú te utilices de mí como ese instrumento de honra en tus manos, Padre. Que yo no sea quien hable, sino que tú vayas poniendo las palabras, Dios del cielo. Úsate de tu siervo, Padre. Amén. Cómo no rogarte por mis hermanos, que tú prepares su corazón en esta tarde, para que ellos puedan recibir tu palabra, Jesús, para poder guardarla, Señor Dios del cielo, y para ponerla por obra. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mirad, queridos hermanos, hemos leído que los filisteos, ¿quién eran los filisteos? Los filisteos, yo los defino de esta manera: los enemigos de Israel. Los filisteos siempre, queridos hermanos, estaban peleando contra Israel. Goliat, ¿qué era? Filisteo. Siempre estaban en guerra con ellos. Pero dice, hermano, que en esta vez la ocasión era distinta, porque vemos como siempre Israel vencía. Pero en este momento, querido hermano, como dice la palabra, dice que la batalla se empieza a poner fuerte. Dice que empieza a haber una guerra grande. Y dice que el rey Saúl con su hijo no podían acabar con ellos, hermano. Sino que esta vez fue distinto. Dice que esta vez, querido hermano, los filisteos vencieron a Israel. Esta vez los filisteos vencieron a Israel. Hermano, ¿qué era? ¿Un día triste o un día alegre? Era un día triste. Fue un día alegre cuando vencieron a Goliat. Aquí cuando vencieron a Goliat fue un día contento y estaba el pueblo de Dios con alegría. Pero en este momento, queridos hermanos, el pueblo de Dios está mal, porque ese día, queridos hermanos, cayeron, dice, los hijos de Saúl, que era el rey de Israel. Dice que ese día cayó el escudero, cayeron todos sus hombres, queridos hermanos, y cayeron a mano ¿de quién? De los filisteos. En esta batalla, queridos hermanos, los filisteos vencieron. Pero dice la palabra, como he dicho, que cuando murieron estos tres, que voy a decir los nombres: Jonatán, Abinadab y Malquisúa, y también Saúl. Dice que cuando cayeron estos, queridos hermanos, ya no había rey en Israel. Había muerto el padre y habían muerto los hijos. Ya no había rey en Israel. Pero dice la palabra, queridos hermanos, que había un comandante del ejército de Saúl, el cual se llamaba Abner. Y este hombre, cuando vio lo que había sucedido, dice que aún le quedaba otro hijo a Saúl. ¿Sabe cómo se llamaba este hijo? Se llamaba Is-Boset. Nombre muy bonito para quien quiera tener un hijo. Is-Boset. Este también era hijo de Saúl. Y dice que, queridos hermanos, este hombre, Abner, comandante de Saúl, dice que lo puso como
sobre todo Israel. Entonces, hermano, dice que comenzó a reinar a la edad de 40 años. O sea, que Israel volvía a tener rey. ¿Cómo se llamaba el rey? A ver quién se acuerda. Tiene un nombre, Imboset. ¿Cómo se llamaba? Imboset. Entonces, Israel volvía a estar contenta. Israel volvía a tener rey. Pero dice, queridos hermanos, que ahora cogen y matan al comandante Abner. Aquel que lo cuidaba, aquel que lo protegía, lo matan. En este momento Imboset empieza a temer por su vida. Ahora Imboset está temiendo por su vida porque decía, ahora vienen en busca mía. Pero dice, queridos hermanos, que mientras Imboset dormía, dice que vinieron los hijos de Rimo. Uno se llamaba Recab y el otro se llamaba Baná. Y dice que entraron y lo mataron. ¿Cómo estaba otra vez Israel? Triste. Israel, queridos hermanos, ya sí que se había quedado sin rey y por consecuencia ya no había descendencia. Ya toda la casa de Saúl había sido muerta, queridos hermanos. Ya no había descendencia de Saúl. La descendencia de Saúl terminó en aquel momento. Pero, queridos hermanos, quiero deciros que la obra y todo le pertenece a Dios. Da igual que no esté Saúl. Es que Dios ya había puesto otro rey. Y este rey era el que ni Dios quería. ¿Cómo se llamaba este rey? No, Mefiboset ya muerto. David, el rey que Dios quería, era el rey David. Mira, hermano, Saúl reinaba sobre, querido hermano, Israel. Pero cuando entró David, David reinaba sobre Israel y sobre todo a Judá. Dice que David, a la edad que empezó a reinar, era la edad de 30 años. Y ahora vamos a ver un detalle muy bonito. Dice la palabra, y el reinado de David se fortalecía, se hacía más fuerte. Dice que mientras David reinaba, crecía. ¿Por qué? Porque mi Dios lo hacía prosperar. Mi Dios lo hacía prosperar. Pero dice la palabra, queridos hermanos, quiero que imaginéis conmigo, ¿vale? Ya os he dicho muchas veces que a mí me gusta mucho imaginar lo que hay por mí, lo que aquí está escrito, porque lo leemos, pero y si le añadimos un poco más, sin salir, ¿no? Porque dice, queridos hermanos, que el rey David, que era el que reinaba, queridos hermanos, ahora está en su casa. Imagínate conmigo, ya el rey reina sobre Israel, reina sobre Judá, el reino se ha fortalecido, Dios lo prospera. ¿Está bien o no está bien David, hermano? Está bien. Pero ahora dice que estando en su casa, él empieza, querido hermano, yo me lo imagino inquieto, diciendo estas palabras: ¿habrá quedado alguien de la descendencia de Saúl con quien yo tenga misericordia? Amén. Yo cuando veo estas palabras me dan ganas de decirle: David, qué olvidadizo eres. David, pero no ves todo lo que te ha hecho Saúl. Si en todo momento Saúl ha querido engañarte, Saúl ha querido matarte, Saúl te ha perseguido para acabar con tu vida. ¿Cómo es que tú ahora quieres ayudarle y hacerle un bien a la casa de Saúl? ¿Verdad que si lo pensamos, hermanos, no tiene sentido? Si él era su enemigo, si Saúl quería matarlo en todo momento, ¿por qué ahora él quiere, querido hermano, hacerle un bien? Pero, queridos hermanos, dice la palabra del Señor que cuando el último rey de la casa de Saúl murió, había un hombre, este hombre, digamos que era de Saúl, pero ahora como David tenía el reino, ahora lo tiene David. Y dice que este hombre lo llama y le pregunta, y le dice: Siba, tú que estabas muy cerca de Saúl, tú que estabas muy cerca de él, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? ¿Hay alguien? Y ahora este hombre, Siba, le dice estas palabras, le dice: hay un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aún queda un hijo, aún no se ha acabado su descendencia, aún hay un hijo suyo, el cual está, como he dicho, lisiado de los pies. Pero él empieza a decirle:
pero ¿y dónde está? ¿Dónde se encuentra este niño? ¿Dónde se encuentra este niño? Porque, queridos hermanos, dice la palabra, que esto no lo hemos saltado, pero dice la palabra que cuando la casa de Saúl cayó, ¿verdad que he dicho que con los filisteos los mataron? Estas noticias llegan a palacio y dicen: ha muerto Saúl, Jonathan y los otros dos hermanos. Ha muerto. Dice que en esa casa estaba el hijo de Jonathan. El hijo de Jonathan, por lo que he encontrado, tenía unos 5 años y había una nodriza, digamos una que lo cuidaba, una que lo tenía como si fuera su propio hijo, que cuando escuchó esta noticia, ella pensó: ahora van a venir y van a matar a este pequeño, porque es el último que queda de la descendencia de Saúl. Pero ¿qué hicieron, querido hermano? Dice que ella salió corriendo con el bebé, pero de tanto que corría, dice que se cayó, y cuando se cayó, ese niño quedó lisiado de la pierna. ¿Cómo se llamaba el niño? Ahora vais a ver lo que he podido encontrar y lo que Dios me ha dado. Amén. Pueden leer, hermano. Primera de Crónicas 8, versículo 34. El hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Amén. Dice la palabra: el hijo de Jonatán se llamaba Merib-Baal. ¿Saben lo que significa Merib-Baal? Contrincante de los dioses Baales. Ese era el nombre, contrincante de los dioses Baales. Pero ¿qué pasó, queridos hermanos? Que cuando él quedó lisiado de las piernas, ahora su nombre es Menfibosé. ¿Sabéis qué significa Menfibosé? Significa exponiente de vergüenza. Ya no era el que luchaba contra los dioses Baales, sino que ahora era exponiente de vergüenza, hermano. Ahora empieza a decir: bueno, ¿y dónde tenéis escondido? ¿Dónde está este niño? ¿Dónde está? Y dice: lo escondimos para que nadie lo matara. ¿Pero dónde vive? Vive en la casa de Maquir. El Can lo está cuidando. ¿Pero dónde? Dice: vive en Lodebar. Lodebar, querido hermano, dice que es un sitio sin pasto. Dice que era un sitio desierto. Dice que era un lugar de silencio. Y era donde la gente venía a esconderse. Cuando la gente tenía problemas, venían y se escondían en aquel lugar. Querido hermano, ¿creéis que él podía luchar por su reino? Él podía ir a luchar por su reino. Él tenía que estar escondido para que no lo mataran, porque aún quedaba uno de la casa de Saúl, y él estaba escondido para que nadie lo matara. Pero dice, queridos hermanos, que David dice: ir y traerlo aquí, ir en busca de él, traerlo a mi casa. Yo quiero que te imagines, hermano, cómo en ese momento en Lodebar, el sitio que nadie iba, ahora llegan los carruajes del rey, ahora llegan los caballos del rey, buscando dónde está Menfibosé. ¿Dónde está Menfibosé? Hermano, pueden leer 2 de Samuel 9, 6 y 7. 2 de Samuel 9, 6 y 7. Queridos hermanos, un momento, búscalo de mientras, ¿vale? Dice, queridos hermanos, como he dicho, que va en busca los carruajes del rey, van en busca de Menfibosé, lo montan y lo traen a la presencia del rey. ¿Cómo creéis que estaba Menfibosé en este momento? Pensaba que lo iban a matar. Él diría: si soy el único que queda, ahora lo que van a hacer es acabar conmigo. Lo que tanto me han dicho mi familia: ten cuidado que te van a matar, ahora van a acabar conmigo. Pero mirad que le contesta, hermano. y Menfibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Menfibosé. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Él vino a darle, queridos hermanos, todos los privilegios que a él le pertenecían. Esto no tiene sentido, ¿verdad, hermano? Pregunto, ¿se lo merecía? ¿Se lo tenía que dar? Si ya era el rey David.
¿Por qué le tiene que dar hijo de su enemigo todas esas cosas? Pero dice, queridos hermanos, como ya conocemos la historia, Saúl en todo momento intentaba acabar con la vida de David. En todo momento intentaba acabar con la vida de David. Pero dice, queridos hermanos, la palabra en 1 de Samuel 20, 15. ¿Pueden leerlo, hermano? Samuel 20, 15 y 16. Que cuando iba a acabar con él hace un pacto con Jonatán. Saúl iba a matarlo, pero él hace un pacto con Jonatán. Y mira qué le dice en el pacto. No quitarás tu misericordia de mí, casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David, diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Amén. Queridos hermanos, es que Jonatán que era, es que he dicho ya muchos nombres, Jonatán era el padre de Mefibosé. Había hecho un pacto diciéndole, cuando tus enemigos David se han quitado, siempre ten misericordia de mi casa. Y David había hecho un pacto, queridos hermanos. Él había hecho un contrato, un pacto. David le dio a Mefibosé todo lo que era suyo, porque se lo habían arrebatado. Y por amor a Jonatán, por ese pacto que había hecho, queridos hermanos, le devolvió a Mefibosé todas las tierras. Ahora yo hago una pregunta, hermano. ¿Entendemos mejor la alabanza que ha cantado nuestra hermana? ¿Entendemos mejor la alabanza? Pero yo no quiero solamente que entendamos la alabanza. Ahora quiero poner lo que me ha puesto el Señor en mi corazón. Amén. Dice, hermano, que a él le arrebataron todo lo que le pertenecía por justicia. Siendo su padre rey, luego le tocaría a él. Pero ahora viene David y se lo vuelve a dar todo. ¿Pero por qué? Porque había hecho un ¿qué? Un pacto. ¿Sabes, querido hermano, que a nosotros también nos arrebataron algo? ¿Sabes que en el huerto del Edén a nosotros nos arrebataron algo? A nosotros, queridos hermanos, por medio de la desobediencia, entró el pecado, y la paga del pecado es muerte. Nosotros fuimos destituidos de la presencia del Padre. Nosotros fuimos alejados de la presencia del Señor. Y por ese pecado que moraba en nosotros, que teníamos en nosotros, ninguno nos podíamos presentar delante del Padre. Sino que Dios, queridos hermanos, preparó el seno de Abraham, donde esperábamos a que mi Dios nos rescatara. No podíamos presentarnos delante de Él, porque aún estaba la mancha del pecado. Pero dice la palabra, queridos hermanos, este sí me lo va a ayudar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Porque de tal manera nos amó, el Padre, que envió a su Hijo unigénito, queridos hermanos, para salvar nuestra vida. Querido hermano, el primer pacto que fue dado de Dios a Moisés, dice la palabra que era por obediencia, pero este pacto ni nos justificaba ni tampoco nos santificaba. Saúl, Romanos 3:20. Este pacto, queridos hermanos, dice que no nos justificaba ni tampoco nos santificaba. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Queridos hermanos, ni nos justificaba ni nos santificaba. Pero Dios, dice en Hebreo 8:7, he buscado los abules, en Hebreo 8:7, que Él tuvo que hacer un mejor pacto. Él tuvo que hacer un mejor pacto que ese. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera buscado lugar para el segundo. Amén. Dice, querido hermano, que en el primer pacto había un defecto. El defecto es que nosotros no podíamos cumplirlo. Nosotros ninguno podíamos cumplirlo. Pero ahora dice que hace un segundo y mejor pacto. Ahora Cristo mismo, el Hijo, viene como mediador entre nosotros y el Padre. Ahora Él es el mediador. Dice la palabra, Él es un mejor mediador. Él viene a medir entre nosotros.
dice que este pacto, queridos hermanos, no es como el otro, que era un pacto por obediencia, sino que este es un pacto de misericordia. Este es un pacto, queridos hermanos, el cual dice que somos regenerados, que es regenerado, cambiado, una nueva mente y un nuevo corazón. Dice, las leyes las pondré en su mente y escritas en su corazón. Ya no en la tabla, ya en nuestra mente y en nuestro corazón, queridos hermanos. ¿Pueden leer Sabur Hebreos 8:10? Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Dice, querido hermano, que este es un mejor pacto. Dice que este pacto, querido hermano, provee el perdón para nuestra vida. Dice que este pacto, querido hermano, es un pacto con el cual tenemos plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra, querido hermano, que por medio de este pacto con mi Cristo, ahora tenemos acceso al Padre. ¿Saben que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado? Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, queridos hermanos. La expiación del pecado era un sacrificio costoso y requería la vida de una víctima. Para este mejor pacto debía de haber una víctima. ¿Y quién era esa víctima? Mi Cristo. Esa víctima era mi Cristo, el cual tenía que pagar por nosotros. Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Un solo sacrificio y para siempre. Ya no hay más sacrificio, porque mi Cristo ha pagado ese sacrificio. Ya no es, me voy a hacer este sacrificio como esos que se pegan, que andan descalzos. Aquí no hay sacrificio, porque mi sacrificio lo pagó mi Cristo en la cruz del Calvario. Ya no hay sacrificio. Este es un mejor pacto, un pacto de misericordia, un pacto de gracia, queridos hermanos. Hebreo, en el 10 también, pero el versículo 17. Mirad lo que dice en el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amén. Entonces, hermanos, este es un nuevo y mejor pacto de mi Cristo. Pues ya no es por ley, sino que es por gracia. Porque la ley no podíamos cumplirla. Ninguno podíamos cumplirla. Ahora es por gracia. ¿Qué es gracia? Don inmerecido, regalo inmerecido, algo que ninguno merecía. Y no nos lo dio, dice que nos lo dio cuando éramos buenos o cuando éramos malos, cuando vivíamos cerca o cuando vivíamos lejos de su presencia. Dice, en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros. Aleluya, Padre. Como he dicho, hermano, que por mucho que quisiéramos, ninguno de nosotros podíamos, queridos hermanos, justificarnos delante de Él. Solamente nos justificaba su sangre bendita, su sangre que perdonaba, su sangre que limpiaba. Y no era por nuestro sacrificio, sino que ha sido por el sacrificio de Cristo. Aleluya. Dice la palabra, queridos hermanos, en Mateo 26, versículo 26 hasta el 28. Y dice la palabra, mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo, bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecado. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hasta el monte de los olivos. Este es, queridos hermanos, el segundo y mejor pacto que ha hecho nuestro Dios. Yo te digo que si un hombre guardó ese pacto, ¿crees que no lo va a hacer Dios? Si David lo hizo con el hijo de Jonatán, ¿no lo va a hacer el Padre con cada uno de nosotros? Este es el mejor pacto. Un pacto por gracia, un pacto que no merecíamos, pero que Él lo ha hecho por amor a nosotros. Amén. Así que